Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, muy queridos, muchas veces acudimos a los evangelios buscando respuestas a las preguntas más profundas y difíciles de nuestra vida. Respuestas que le den sentido a nuestra existencia. Y sin lugar a duda las encontramos. Eso en parte explica por qué, aún después de 2000 años, millones de personas, cada domingo, quizás también diariamente, nos reunimos para celebrar el Día del Señor escuchando su palabra. Sin embargo, en los evangelios también encontramos muchas preguntas. De hecho, en los 4 evangelios hay más de 520 preguntas. Preguntas que nos interpelan y que nos obligan a que nuestra fe no sea solo una cuestión de sentimientos o devocionalismos, sino que nuestra fe, debe estar siempre traspasada por la razón. El Evangelio de hoy nos cuestiona y nos alerta a estar atentos, a no errar en la pregunta fundamental de nuestra vida. En la página que acabamos de escuchar, Jesús lleva a sus discípulos a una ciudad importante, Cesarea de Filipo. Allí estaba el palacio de Filipo, hijo de Herodes. Había también importantes templos a ídolos y dioses romanos. Y también era un lugar donde nacía el río Jordán. Eso hacía que fuese un sitio muy fértil, con paisajes verdes y un gran movimiento económico. Con este trasfondo, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden lo que oían, que Jesús era un profeta más. Probablemente algunos no lo conocían, y quienes lo conocían lo consideraban alguien cuyas palabras valía la pena escuchar. No dista mucho de la respuesta que la sociedad contemporánea podría dar de Jesús. No obstante, esa respuesta para el Maestro no es suficiente. Por eso reitera la pregunta, pero esta vez dirigida a sus discípulos, a quienes ya lo habían acompañado día y noche por algo más de 2 años. Les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Pedro, tomando la palabra, responde: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta verdadera y precisa. No fácil para el pobre Pedro,
ya que al frente, es decir, en Jesús, no estaba viendo el Mesías glorioso que él esperaba y que los vendría a liberar del poder romano que tanto le habían inculcado en su religión, sino que veía un hombre, a Jesús, que decía ser hijo de Dios, pasando por el mundo haciendo el bien a todos. Pedro con su respuesta nos muestra que comprendió que el Mesías se presenta de modo muy distinto a como lo esperamos o imaginamos. Escuchar la respuesta de Pedro es una invitación a todos nosotros a estar atentos, a renunciar a nuestras preconcepciones de Dios o a lo que nosotros nos gustaría que Dios fuese o hiciese. Pedro fue capaz de dejarse sorprender por Dios, por el Dios pobre, por el Dios frágil, por el Dios de paz, por el Dios que nunca renuncia a perdonar y amar. Cuando comprendió esto, es que pudo ver quién verdaderamente era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Dios y hombre verdadero. Jesús, al escuchar su respuesta, la respuesta de Pedro, reconoce la gracia de Dios actuando en él y le revela su verdadera identidad, ya no de Simón, sino de Pedro, piedra sobre la cual edificaría su iglesia. Hermanos y hermanas, quizás muchas veces nos hemos preguntado, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y buscamos la respuesta en lo que está a nuestro lado, alrededor, en esa sociedad que no se diferencia mucho de Cesarea de Filipo. Buscamos la respuesta en una sociedad donde hay palacios, templos, museos, centros comerciales, universidades, negocios, etc. Jesús, con este evangelio, nos está diciendo que si verdaderamente queremos saber quién somos y cuál es nuestra vocación, nuestra razón de existir, antes debemos preguntarnos y respondernos quién es Dios, Jesús para mí. Encontrando la respuesta a quién es Jesús, encontramos la respuesta a quién soy yo. Eso vivió Pedro. Es fácil entender ahora desde la fe por qué vemos una sociedad tan líquida, que pareciera no tener rumbo, que va a la deriva según los poderes fácticos de turno, de los placeres o de las economías del momento. Una sociedad, principalmente pienso en la sociedad occidental, en la cual los seres humanos hemos perdido la identidad, cayendo en verdaderas deshumanizaciones. A la atrocidad de las diversas guerras se suman niños que no se desean, jóvenes con miedo al compromiso, adultos tristes, con rostros a veces amargos por el dolor de lo vivido, y ancianos que tristemente se piensa que estorban. Todo ello es producto de errar en la pregunta fundamental, la cual en primer lugar no es tanto quién soy yo, sino quién es Dios, Jesús. El hombre y la mujer que descubre la verdadera identidad de Dios en Cristo Jesús, descubre el porqué de su existencia humana y el fin último de su vocación, es decir, se humaniza. Cristo encarnado no es solo Dios con nosotros, sino que junto a ello es el grito del Padre, mostrando a la humanidad, muchas veces perdida, su vocación. En Cristo está la verdad de Dios
y la verdad del hombre y de la mujer de hoy. Hermanos y hermanas, acudamos al Evangelio para buscar respuestas, sí, pero recordemos que el camino para llegar a ellas son las preguntas. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Nos pregunta hoy Jesús. No eludamos responder, que en la respuesta encontraremos nuestra vocación. Amén.